Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salve, calamares. Salve, bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenidos a los calamares que nos siguen en el canal de Sergio Alejo Gómez y también a los que no sois calamares y seguís a José en el trastero de la historia, porque aquí hay cabida para todos los que quieran hablar sobre Roma o escuchar o divulgar. Y hoy nos hemos reunido otro triunvirato. Vamos de triunvirato en triunvirato. Nosotros siempre nos reunimos con gente capaz, con gente que nos complementa, con gente que sabemos que no nos va a hacer el salto y no se va a proclamar dictador vitalicio y nos va a aplastar. Eso siempre hay que ir con alianzas. Y bueno, vamos a hablaros hoy de un tema muy interesante que retomamos de antaño ya, hace unos cuantos meses que os hablamos sobre el reclutamiento de las legiones altoimperiales. Y después del reclutamiento, pues ¿qué venía Ángel? Pues después del reclutamiento, a estos pobres tirones, estos munifex, que tienen sus 75 sestercios en el bolsillo, o no, ya veremos quién los tiene, van a dormir una noche, porque claro, una noche de llegada pues tampoco les vamos a castigar, pero al otro día, en cuanto salga el sol, se van a encontrar con la sorpresa del entrenamiento, ¿no? Y van a disfrutar. Yo me acuerdo mucho, que disfruté mucho de estos primeros días, Sergio. No me morí porque no quería, pero motivos tenías tenía. Ganas. Estabas muy cansado para morirte. Sí. Bueno, bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Presto Hola, al entrenamiento? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, la verdad es que es un tema que me flipó ya desde el... Bueno, habíamos tenido aquella charla previa, ¿no? Y que se suponía que lo íbamos a hacer en un poquito tiempo. Lo que pasa es que, claro, entre las agendas de unos, de otros, porque parece mentira, pero el problema cuando quieres hacer un directo así a varias bandas no es tanto el tema, sino, oye, vamos a sincronizar los tiempos, ¿no? Y además que es un tema que me flipa y que tenía como tantísima sustancia, ¿no? Para analizar y de la que hablar, que, bueno, yo os lo adelanté, dije, bueno, voy a hacer un videíto tal, y también fue bastante bien, como siempre que se habla de los legionarios romanos. Últimamente, cada vez que hablo de los legionarios romanos va casi incluso mejor que cuando hablas de emperadores, ¿no? O sea, que es algo que me fascina. Bueno, está bien, porque realmente lo haremos cronológicamente, ¿no? A ver, si este también nos gusta y tiene éxito y tiene audiencia y nos lo demandáis, pues quizá podamos hacer un tercero hablando sobre las tácticas de combate, sobre cómo se planteaban las estrategias, las diferentes maniobras que se utilizaban en campo de batalla. O sea, una vez el legionario ha sido reclutado y ha sido entrenado, ¿a dónde va, no? Que ese sería quizá el desenlace, ¿no? El saber cómo aplican esto que van aprendiendo en el entrenamiento, que es un entrenamiento que por regla general dura unos meses y que, bueno, en tiempos de paz es fácil entrenar. En tiempos de guerra, cuando las cosas eran más complicadas, pues a lo mejor no daba tiempo a que los reclutas se formasen tanto, ¿no? Y tenían que ir ya de cabeza al combate, ¿no? Yo me imagino a un legionario en tiempos de las guerras civiles, ahí en pleno apogeo del siglo I antes de Cristo, cuando los reclutaban le decían, oye tú, mira, toma una espada, una cota de malla, un escudo y ahora haz lo que puedas allí en Filipos, o yo qué sé, o vete allí a Actium, ¿no? Súbete a la borda de a un navío de guerra y sobrevive como puedas, ¿no? Entonces, hay condiciones y condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, contamos con que el legionario tiene esos 4 meses, 5 de rigor, en los que puede ser adiestrado y puede comenzar a adquirir ciertos conocimientos y capacidades, ¿no? Porque yo imagino que cuando a ti te reclutan, pues hombre, físicamente pues no estás preparado para combatir en según qué condiciones, ¿no? Y ahí es donde entra todo lo que os vamos a explicar hoy, ¿no? Cómo era un entrenamiento en este momento, en el Alto Imperio, ¿no? Siempre nos marcamos pues ese siglo, finales del siglo I o principios del siglo II, en la época de Trajano, que es quizá un momento de apogeo donde hay muchísimas legiones y donde realmente hay algo que tenemos, que es documentación, ¿no? No tenemos excesiva documentación, por desgracia, y lo que viene es de tiempos posteriores, gracias a la obra de Flavio Vegecio, pero Epitoma Rei Militaris, pero él, por suerte, recuerda tiempos pasados como tiempos mejores, ¿no? Como pasa a veces, nos pasa ahora también a nosotros, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y Vegecio dice, hostia, es que cuando las legiones altoimperiales se movían, conquistaban y tal, no era como ahora que tenemos que defendernos y estamos cada día pues acosados por tribus del otro lado del Limes. Es que todos los tiempos de Trajano fueron mejores. A ver, ¿quién iguala a Trajano? Es que no hay nada que decir. Está todo dicho. Pasemos al siguiente tema, ¿no? Es verdad, es normal que Vegecio. Tenemos poca cosa. Es una pena, Sergio, también esto. Bueno,
una pena o no, porque así también nos permite un poquitín, pues a nosotros que somos recreadores, como hemos dicho en algún programa, nos permite también esta arqueología experimental, esta experimentación para ver cómo son las cosas, si quieras o no, esto es más satisfactorio, ¿no? Si te dijeran esto se hace de la otra manera, quizás no disfrutaríamos tanto. Bueno, y para empezar, pues, ¿qué es lo que diferenciaba a los romanos de todas las otras naciones o pueblos o tribus o hordas con las que se enfrentaban, ¿no? Básicamente era algo que no tenían, ¿no? Porque podemos destacar, pues, que si los hispanos eran más fuertes que los romanos, que si los galos eran más altos, que si los germanos tenían más barba, que si el otro tenía más fondo de armario, que si el otro podía reunir, pero es que Roma tenía algo que los demás no tenían, y para mí es quizá la clave de que se perpetuara tanto en el tiempo y pasara de convertirse en una república a un gran imperio, ¿no? Y es precisamente la clave, que es la disciplina, ¿no? Que a mí me da como que es algo muy importante y que a lo largo de la historia siempre todos los ejércitos han tratado de mantener, ¿no? Porque es quizá la clave para que un ejército sea eso, sea mejor, sea más ordenado, sea más eficiente incluso en combate, ¿no? Entonces, la disciplina es lo que marca la diferencia. Y en esto los romanos disciplinados eran muchísimo, ¿no? Por lo menos sobre el papel. Luego, con el paso del tiempo, pues imagino que la disciplina se va perdiendo, ¿no? Y se van acomodando, ¿no? Bueno, pero ya, o sea, que ya te digo que es que, a ver, puedo decir la disciplina, pero no disciplina de simplemente, oye, 4 directrices. No, disciplina llevada a rajatabla y no te... Bueno, de hecho, mira, el otro día hablabais de Roma en un directo y de hecho en la misma serie se ve, te sales de la formación, te llevas latigazos. O sea, hay castigo, de hecho estos son los primeros segundos de la serie, vamos, no hace falta que te veas toda la temporada. Disciplina llevada a rajatabla, incluso, bueno, has mencionado a la altura de los germanos o lo fuertes que eran los hispanos o el número de los galos, que eran un montonazo de ellos, sino las tácticas de Cartago, ¿no? De Aníbal, que también decían, oye, por la táctica, no solo por la táctica, había también un montón de, o sea, bastantes más variantes, por eso era simplemente el apunte. No, sí. A Vegecio, que es el que nos ha dicho Sergio, tiene un apunte en su libro que dice: un puñado de hombres curtidos en guerra marcharán a una victoria cierta, mientras que, por el contrario, ejércitos numerosos con tropas indisciplinadas y novatas no son sino multitudes de hombres llevadas al sacrificio. Este entrenamiento diario, este hacerlo diario, eso nos dicen las fuentes, ¿no? Que entrenaban cada día, que cada cierto tiempo salían en formación, que incluso hacían lo que ahora se llamaría estos juegos de guerra, estas formaciones, tenían capidoctores, tenían especialistas en que las tropas formaran en el campo de batalla, y eso se entrenaba también, era parte del entrenamiento, ¿no? Esto, cuando te enfrentas a un enemigo menos disciplinado que tú, tiene que ser una ventaja, porque cada hombre sabe dónde tiene que estar, y sobre todo en momentos de tensión es mejor hacer las cosas sin pensar, de una manera automática. Acuérdate, Sergio, qué nos pasó después de esto del COVID. Es una anécdota que sí que explico, pero porque es así. Yo entreno, cada 2 semanas entrenamos en mi grupo de recreación. Y lo hacemos. Me acuerdo que pasó lo del COVID y estuvimos un año prácticamente sin poder unirnos, ¿no? Pues al primer día que fuimos, creo que Sergio ya hacía de optio de centurión, no me acuerdo bien, y nos dio las órdenes, y todos los veteranos, oye, no nos equivocamos prácticamente. Quiero decir que esta disciplina, estos ejercicios, esta reiteración de órdenes, te lleva, como dice Vegecio, a la victoria. Incluso aunque físicamente después de un tiempo sin moverte te cueste, por eso, ¿no? Así la seguís recreando, que bueno, cualquiera le pasa que está un par de semanas sin hacer deporte o sin ir al gimnasio y luego va a la tercera y está como que parece que tiene 100 kilos encima de peso, pero en este caso pues es diferente. En mi caso parece que los tenga, me entrene o no me entrene, porque eso es mentira. Pero bueno. No, además, es muy importante también, cuando hablamos de disciplina, de orden, de combate, de tácticas, yo pienso que también es destacar el tema de el castigo, porque los propios oficiales, la disciplina entendida no solo como la disciplina a la hora de mantener un orden de combate, ¿no? Sino la disciplina a la hora de impartir castigos. Hay un código, hay un reglamento interno, que esto es muy importante. Se castiga la pereza, se castiga la desidia, se castiga todo aquel que no cumple las órdenes, hay unos horarios, se tiene que cumplir, tienes que entrenar sí o sí, o sea que aquí hay un proceso que no es simplemente de orden táctico, sino que también es de
de que si no haces las cosas bien, también te va a pasar factura. Entonces, por la cuenta que te trae, también yo imagino que esas witis de Centurión, que se parten tan fácilmente en las espaldas de los Qué bien la llevas, Sergio, qué bien la llevas. Sí, parece que no hayas nacido con ella en la mano. No las suelo partir porque no hace falta, ¿no? Pero que realmente hay algunos que hay anécdotas, ¿no? De aquel que decían siempre la de Alteren, que decían, dame otra, ¿no? Porque ya estaba hasta las narices de romper varas en las espaldas de sus legionarios, ¿no? Y es severo también, pero la severidad y la contundencia a veces también lleva al orden, ¿no? Entonces, los ejércitos galos o los ejércitos germánicos con los que se tenían que enfrentar los romanos no tenían eso, ¿no? El tú tener que mantener una línea de combate durante cierto tiempo y mantener, remitiéndome a lo que hablabas de Roma, ¿no? De que los dos canales hemos hecho un análisis de esa serie Roma y los dos hemos coincidido en ese, en cómo se ve esa disciplina. Saber esa disciplina es algo que se interioriza también en el entrenamiento para ser capaz de mantener el combate con una horda que te está cargando, ¿no? Entonces, hacer los relevos, hacerlos bien, es quizá ese el momento culmen, ¿no? Donde todo sale de manera innata. En un momento de estrés, en un momento de nerviosismo de combate, pues cuando el legionario es capaz de mantener la línea y cuando es capaz de hacer los relevos con orden y con disciplina, es cuando se aprecia todo lo bueno que ha aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un compendio, ¿no? Por eso, eso es lo que hace que Roma sea superior a todas las naciones con las que se enfrenta, ¿no? Porque hay una estructura, una jerarquía bien marcada, no es un caudillo que manda a sus tropas y les dice ir como borregos ahí a morir en las lanzas del enemigo, no, sino que hay una táctica y una estratagema y nadie hace o da órdenes por dar, sino que el legionario tiene también la capacidad de moverse, de tener un centurión que está dentro de la misma formación, un optio que controla también la línea, o sea que el propio oficial del ejército está metido dentro de la formación y es el que da las directrices. Entonces el legionario también cuenta con que sus oficiales están dentro de la formación y le van a estar vigilando también durante el combate, o sea que no puede huir, no puede hacer el capullo, o sea que tiene que ir a lo que tiene que ir, ¿no? Entonces eso es importante. Porque, como dices tú, el centurión tiene la witis, pero el que sea Radius y el Optio tienen el Astil, ¿no? Que mide 1,5 metros y acaba en un pomo. Y este también casca. Y 1,5 metros llegan muchos legionarios desde tu formación. Nos dice Terreta en YouTube que se iban de maniobras, como se dice hoy en día en el ejército. Sí, se iban de maniobra. Vegecio nos dice que ellos salían de maniobra periódicamente. Hay algunos que dicen que salían una vez por trimestre a hacer una ambulatoria y salían todos del campamento como si fueran a una campaña, ¿no? Y incluso dormían fuera y hacían el campamento y volvían. O sea, esta parte del entrenamiento también se hacía. Con lo cual, es lo que decimos, entrenar y dura disciplina. El que no hacía las cosas que tenía que hacer, pues ahí estaba su amado centurión y su más querido aún Optio, que probablemente daba más el Optio que el centurión. Me ha hecho una pregunta por ahí que no sé si tal, es rápida, ¿eh? El famoso castigo de la decimatio, ¿se aplicaba también a los reclutas o solo era para cuando ya estaban a los soldados, a los legionarios? Yo creo que esto ya es a unidades legionarias, cuando ya han entrado en combate. En el entrenamiento todavía no había hardcore, ¿no? Ya se castigaba y se daba lo que se tenía que dar, pero el adequimatio era un castigo reservado a unidades, sobre todo, que se amotinaban o que huían en un combate. O sea, sí, la cobardía sobre todo. Claro, ya están en formación de combate, ya están haciendo una batalla o librando una batalla que si has perdido el águila, si has huido en un combate y has dejado a tus compañeros allí, pues se aplica el adequimatio. Aunque también es verdad que desde tiempos de la República, de finales de la República, desde tiempos de Craso, no se han documentado casi castigos tipo de quimatio. No, yo creo que la última que está documentada es la de tiempos de Espartaco, de la guerra de Espartaco, que ahí Craso sí que les dio caña a sus hombres. Te lo explico un poquitín quizás, Sergio. Son hombres de leva fácilmente sustituibles. En una legión profesional que llevas un año formándolo 15, a un hombre formándolo 15 años, quizás te va mejor disolver la unidad, estos hombres ponerlos en otras unidades, que esa unidad tenga la vergüenza, pero desaparece todo, pero ese hombre hay que aprovecharlo en otra unidad, no podemos tirar 15 años de soldados, ¿no? Y más en tiempos de guerra. Tiene su lógica. Tiene su lógica también. No te vas a cargar a el esfuerzo que tú tanto has tardado en crear, ¿no? Es una inversión, ¿no?
Pasamos, si os parece, a entrenar, digo, ya estoy puesto con el tiempo del entrenamiento, a explicar un poco en qué consistía este entrenamiento, ¿no? A guiar un poquito a nuestros videoyentes sobre cómo se enseñaba a los legionarios, ¿no? Hay un primer paso o un primer eslabón que es, sobre todo, enseñar al soldado a hacer el paso militar, ¿no? Que solo se puede adquirir, en este caso, con práctica constante, con marchar rápido y marchar juntos, ¿no? Es, por tanto, un paso básico, ¿no? Antes de empezar a combatir y a entrenar, hay que saber marchar. Entonces, hay que enseñar las órdenes básicas. Y eso también nosotros lo hacemos cuando hacemos la recreación, cuando hacemos los entrenamientos en la recreación. Antes de esgrimir escudos, de hacer tácticas de combate y de enseñar formaciones, aprendemos a marchar, porque para que la unidad se mueva, se tiene que saber mover conjunta, ¿vale? Al unísono, es decir, respetar las órdenes. Si te dicen que gires a la derecha, pues vas a la derecha. Pues tiene que mover la unidad en bloque. Entonces, se tienen que interiorizar todos estos movimientos, que yo entiendo que eso pasa también en los ejércitos modernos, ¿no? No es una cosa que sea un invento de los romanos, pero sí que los demás beben de los romanos en todo esto, ¿no? Sí, es interesante, quizás, un poco la experiencia, ¿no? De que muchas veces marchas por el oído. Eso es muy fuerte, ¿no? Cuando tú estás escuchando a tus compañeros que van, este ruido de la chapa, este ruido de la lórica segmentata o del gladius o del casco, vamos marchando. Muchas veces sabes si tu compañero está a tu lado sencillamente por el mismo ruido. Claro, nosotros somos a veces 20, otras veces 24, por imaginarte 80 personas en una formación relativamente cerrada, marchando todos a la vez, marcando el pie derecho, pam, pam, pam. Debía ser impresionante. Es un poco como sincronizar una orquesta, ¿no? Básicamente. Que además me lo dijo mi chica no hace mucho, cuando estaba haciendo el vídeo, me dijo, esto es como lo de la orquesta. O sea, es más o menos el mismo rollo. Y bueno, a ver, decías antes de la disciplina, y el primer paso es aprender el paso, ¿no? Como quien dice, ¿no? La disciplina empieza por ahí, ¿no? Y hacer, bueno, tengo entendido que el entrenamiento de las marchas no era de andar un par de kilómetros, no. Era bastante largo. No sé si los entrenamientos de estos se entrenaba durante... ¿Cuántos kilómetros eran? ¿30? ¿Por ahí? ¿20? Tenía por ahí... Las fuentes nos dicen 20 millas romanas. Y esto eran 30, no sé exactamente qué exactitud tiene, pero 20 millas romanas son 30 kilómetros. 30 kilómetros, sí. 30 kilómetros de andar. A ver, yo sin chapa, Sergio, sin chapa creo que poniéndome se vería capaz, andando, hablo. Andar a paso. Bueno, lo encuentro relativamente fácil. También es cierto que estos hombres eran otros hombres. Yo voy en coche a trabajar y al pueblo de al lado, y a veces voy en coche a 3 kilómetros, ¿no? Pero si toda mi vida la hiciera andando, quizás mi organismo permitiera, pues 10 kilómetros no serían absolutamente nada para mí, ¿no? Pero sí nos dicen de todas las fuentes que empezaban haciendo estas marchas de 30 kilómetros, incluso de más. Y esto se hacía precisamente porque cuando los hombres marchan uno al lado del otro, cuando llegan al campo de batalla tienen que llegar juntos. Si los hombres se van separando, tal como van avanzando, es un problema porque primero llegan menos hombres al campo de batalla y hay que esperar a que lleguen los últimos, ¿no? Entonces empezaban a marchar con el primero y marchaban todos. Y en las marchas es cierto que había soldados que no solamente eran, dijéramos, soldados de campo de batalla, había médicos, había carpinteros, había todo tipo de oficios. Todos marchaban, porque todos tenían que llegar a la vez al otro sitio. Cualquier retraso de cualquier hombre era perjudicial para toda la unidad. Y no solo es marchar, sino que también es correr con la armadura puesta, ¿no? Porque a veces hay que movilizarse, hay que ir más rápido, hay que acelerar el paso y todo eso cargados pues con la panoplia, ¿no? Que solía pesar sobre unos 30-35 kilos. O sea que cuando les llamaban las mulas de Mario a finales de la República, aquí todavía seguían siendo mulas de Mario, en el sentido de que el propio legionario llevaba un peso importante. Sí que es verdad que el peso de la tienda de campaña y de todo lo llevaba quizá una mula, ¿vale? Pero ellos llevaban y carreteaban todo su peso y toda su panoplia de combate. Es decir, si una legión tenía que desplazarse en las guerras dacias, por ejemplo, desde la frontera de Panonia, tenía que cruzar al otro lado del Danubio y tenía que marchar y entrar dentro del territorio dacio, pues llevaban toda su panoplia encima. Y si tenían que cruzar el puente de pontones que hizo Trajano, o luego ya el puente de Apolodoro de Damasco en la Segunda Guerra Dacia, lo hacían pertrechados. Entonces, si tenían que estarse todo el día con la lórica segmentada y todo el día con la lórica mata, con todo puesto encima, pues también estaban preparados para hacerlo. O sea que los reclutas, desde que entraban, no solo marchaban, sino que también corrían, también aprendían a saltar, no solo a correr. Es que también... Perdón.
Dime. No, es que eso era lo que parece complicado, que a ver, marchar y tal, bueno, dices, con esfuerzo y tal te puedes acostumbrar, pero claro, cargar no solamente es correr y con todo ese aparataje y sincronizarlo con tal, porque claro, me imagino que las cargas serían para practicar las cargas de contra... Joder, que lo diré, contra su enemigo, ¿no? Porque ahí los y me imagino que no cargarían cada uno por su lado. Por eso, que también la carga tendría que ser sincronizada con tus compañeros. Sí. Eso es importante. Vegecio nos dice, o también un texto que dice: un soldado que avanza con su jabalina, corriendo y saltando, deslumbrando los ojos de su adversario, le ataca con terror y le propina un golpe fatal antes de que haya tenido tiempo de alistar su defensa. Así que el poder ir rápido, todos a la vez, como has dicho, sorprende al enemigo y eso da miedo y puede generar que la línea se deshaga solamente de la impresión de que todos esos hombres lleguen a la vez. Correcto. Y además, esos saltos que hablaba también es para permitir que el soldado practicara cómo pasar fosos, cómo cruzar obstáculos molestos en campo de batalla o cómo esquivar, enemigos caídos o amigos caídos, ¿no? Entonces tiene que tener la agilidad suficiente como para poder hacer todo eso desplazándose con los 35 kilos de panoplia encima. O sea que tú imaginaos, todo esto en una jornada de 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. ¿Cómo llegarían estos hombres a la cena? Muchos de ellos yo entiendo que se irían a cenar a dormir sin apenas comer, porque el cuerpo te pediría catre, te pediría Sergio, descanso. ¿te acuerdas de Silano, de Baetulo? Sí. Él me comentó cuando vino aquí a la segunda Atrayana Fortis, me comentó que el segundo día tuvo ganas de asesinar al Optio, pero no tenía fuerzas. El hombre no. Pero tuvo muchas ganas, me lo comentó. Digo, si llego a haber tenido fuerza, lo mato. A mí me hubieran luego matado también, pero yo lo mato. Pero no tenía fuerzas el hombre. Y así que pues, prefirió dormir y al otro día pues sufrió la misma tortura. Esto va así. Correcto. Son muchas cosas. Entonces, más de uno, yo imagino que cuando se planteaba el primer día, el segundo, el tercero, la primera semana, diría, por Júpiter, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Por qué me habré enrolado? A mí me prometieron paga, me prometieron comida, me prometieron un sitio donde dormir y que vería tierras exóticas, visitaría tierras lejanas, pero ¿a qué precio, no? Si lo digo a saber, me quedo en el campo de sol a sol, que ya por lo menos sabía lo que había, ¿no? Entonces, más de uno se plantearía eso, aunque también es verdad que el hábito hace el monje y también el hábito hace el legionario. Entonces, entrenar cada día y ya llega a un punto pues que a lo mejor la lórica ya es como tu segunda piel, empiezas a tener callos en las manos, empiezas a tener ya movimiento, libertad de movimientos y habilidad pese a que lleves ese armatoste encima de tus hombros. Entonces, es verdad que nosotros hoy en día cuando lo hacemos, acabamos hechos polvo cuando estamos un día con la lórica, pues que nos la ponemos una vez o 2 o 3 al año. Ellos se la ponían cada día. Entonces, llega un momento que eso ya es como si no llevaras nada puesto. La adaptación a algo nuevo siempre cuesta, ¿no? Además, físicamente. Además, también, Sergio y José, quizás también avisar a nuestros videoyentes que el hecho de ponerte la lórica sementata o cualquier lórica hace que el reparto del peso de tu cuerpo cambie. O sea, el centro de gravedad sube. Y hay movimientos que tienes tú muy asimilados que ya no te valen. Tienes que aprender otra vez a moverte. O sea, al principio vas con muchísimo cuidado porque el escudo que pesa 6-8 kilos, depende del modelo, ¿no? Y la lórica 12 kilos, depende también del modelo, ¿no? Pero igual te metes 20 kilos o 22 kilos encima, que no es en el lugar donde lo tiene tu cuerpo, ¿no? No es como si tienes barriga, que dijéramos que se vuelve a centrar en tu... No, es un peso diferente, ¿no? Y tener el escudo, que es una cosa que pesa mucho, 6 kilos de un lado para el otro, en la lórica te hace plantearte movimientos. Así que eso se tiene que entrenar bien, porque si no vas con inseguridad. Correcto. Bueno, después de todo esto, no creáis que el entrenamiento se había acabado. No, sino es que había más variables, más pruebas, más ejercicios, como por ejemplo el aprender a nadar. Y eso se hacía durante los meses de verano, imagino, pues por el tema de la calidad del agua, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando llegaba el invierno, si se tenía que cruzar un río, porque no había puente, porque no se podía vadear de otra manera, pues se tenía que atravesar. Entonces, el legionario tenía que saber nadar y tenía que hacerlo incluso en circunstancias extremas, lo mismo que antes, con armaduras también, ¿no? Porque si tú estás huyendo y tienes que atravesar un río, pues, oye, tienes que hacerlo como puedas, ¿no? A lo mejor tienes suerte y el río te llega solo hasta la cintura.
Y si tienes tiempo para quitarte la armadura, pues mejor, porque entonces no tiras para abajo. Sí, porque esa era una de mis preguntas. ¿Cuánto tarda uno en quitarse la parte más pesada de la segmentata? ¿Cuánto podría tardar si se da mucha prisa? Los mejores legionarios que tenemos nosotros en la Legión, los más veteranos, quizá tardan ellos solos un par de minutillos. O sea, imagínate, tienes que quitarte el Kingulum primero, porque el Kingulum está por encima del... O sea, que una persona normal tardaría 5 o 10 minutos, ¿no? Tranquilamente. Sí. Eso sí se la puede sacar, ¿eh? Sí puede, vamos, claro. Claro, esto es una pieza que se abre por delante o por detrás, depende de cómo la tengas atada. Si se abre por detrás ya estás perdido, ya no lo puedes hacer, necesitas ayuda. Pero si la puedes abrir por delante, los correajes que tiene, y luego... cuando te has quitado el Kingulum, te has quitado la espada, vas a la lórica. Entonces la lórica la desatas con las correas y te la tienes que coger de los hombros o abrirla y sacarla porque son láminas muy pesadas. Entonces, si estás huyendo, si estás siendo perseguido y tienes un río en medio, corre. Yo probaría tirarme con la armadura puesta. Más que nada por rapidez y practicidad, porque si no... Este amigo mío, Silanus, también me comentó, Sergio, que se hubiera apuntado mejor a los pretorianos, porque los pretorianos aprenden a nadar en el Tíber y cruzan el Tíber, tío. Nosotros aquí en Alejandría cruzamos el Nilo, tío. No es lo mismo, ¿eh? Pero en la zona donde no hay cocodrilos, ¿eh? Sí. Hay cocodrilos. Y de darle tan largo, ¿sabes? Una cosa que me llamó la atención es que incluso no solamente esto se aplicaba para arqueros o legionarios de tierra, sino que las unidades de caballería también tenían que aprender el nado, incluso hacerlo obviamente con su montura, con sus caballos a cruzar ríos, lagos, etcétera, etcétera. Todo el mundo, José, todo el mundo tenía que aprender a cruzar el río. Esto es importante y, bueno, también sabemos que además se ejercitaba luego. Una vez el legionario sabía correr, marchar, nadar, saltar, pues entrábamos al uso del escudo y del gladius, ¿no? Y que en este caso, pues... se utilizaban materiales, como ya hemos dicho, como ya sabréis y os hemos explicado varias veces, no se utilizaban los escudos de combate ni los gladius de combate, ¿no? Sino que se utilizaban las que estaban hechas, escudos de mimbre, hechos en sauce, en madera, ese rudis, ¿no? Ese famoso rudis que utilizaban los gladiadores, ¿no? Que esa espada que concedían la libertad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenían el doble de peso que las espadas normales. ¿Y por qué se hacía esto? Pues prácticamente porque si tú entrenabas con un peso extremo, luego, cuando lo dominabas, para ti llevar un gladius o un escudo era pues como llevar mantequilla, ¿no? Lo hacías cortar el aire, lo hacías que entrara, lo hacías con una facilidad y con una naturalidad que eso te convertía quizá en uno de los mejores soldados, ¿no? Una herramienta letal, una maquinaria letal de combatir. Y eso es un buen truco también, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Sí. No, a ver, yo una cosa que había escuchado también y que yo dije, ostras, que fue con que los escudos para el entrenamiento incluso también los mojaban, ¿no? Para que cuando igual el peso no era tan pesado, ¿no? El escudo no era tan pesado como podía ser, que incluso los mojaban de vez en cuando para que fuera aún más pesado, lo cual me dejó bastante flipado. Y esta parte del escudo, con el escudo y la rudis de madera, me recordó mucho al entrenamiento de los gladiadores, ¿no? El mismo mecanismo, vamos, que utilizaban. Sí, eso las fuentes nos dicen que fue Mario, el que incorporó directamente ese entrenamiento a los legionarios. Cogió a gente alanistas, a gente que estaba en los ludus, que enseñaba a estos legionarios y los incorporó directamente a la táctica, ¿no? O sea, los legionarios no solamente luchaban en estrategia, sino que también tenían una táctica individual. Incorporó el palus tan bonito, Sergio, que nos gusta tanto el palus, que pesa tanto, ¿no? Y nos gusta tanto. Entonces, él luchaba, el legionario luchaba igual que aprendían a hacerlo los gladiadores, con el gladios, atacando la parte de arriba, atacando la parte media, atacando la parte de abajo. Para todos estos movimientos, aprenderlos de una manera automática y rápida, para apuntar en cuando viera el simulado enemigo, lanzarlo rápido, ¿no? Y luego, cuando picas contra el palo, también la mano te hace daño, también se hace fuerte. Con lo cual, era el mismo entrenamiento de los gladiadores, o muy parecido probablemente al que tenían los legionarios. Descubre historias épicas con las novelas de Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas. Guerras, aventuras y mucho más. Solo disponibles en Amazon. Tenemos una pregunta aquí que nos hacen en el chat. Sergio Sebastián nos dice, una pregunta a los que habéis llevado Lórica.
para un combate, ¿preferís la segmentata o la mata? Yo para las marchas prefiero la mata. Depende del enemigo. Pero para un combate, evidentemente, el que te genera mucha más protección una lórica segmentata, ¿no? Porque es que realmente no tiene prácticamente puntos vulnerables, a no ser que sea la axila, que ya lo proteges con el escudo, o quizá la parte del hombro, ¿no? Del cuello, que ya la proteges con esos cascos gálico-imperiales, ¿no? Que tienen un cubrenucas bastante importante también, que sirve para proteger también la parte del hombro. Pero sí que es verdad que para combatir, yo que he probado las dos. Evidentemente la mata pesa menos, pero las anillas pues tienen la vulnerabilidad de que una estocada se puede colar o una flecha se puede colar entre las anillas de la propia armadura. La segmentata es un bloque compacto, es un segmento, ¿vale? Y todo lo que te impacte pues quedas más protegido, ¿no? Sí, si el enemigo tiene armas, dijéramos, de corte, pues no da igual una que la otra. Corte quiero decir que va de arriba abajo, ¿no? Pero si el enemigo tiene armas de estoque, que van vertical, o sea, te clava la punta, evidentemente la segmentata tiene ventaja sobre la mata. Ahora que hablas de eso de clavar y todo esto, cuando aprendí con vosotros una cosa que me desmitificó tantísimas cosas de series y de películas, que es que no, los legionarios, sobre todo, si se podía, estoque, nada de golpeo lateral, porque así o se te rompe o se te queda atraca el arma. Siempre sí que se pueda, estocada. No se utiliza, el Gladius no se utiliza para cortar, raramente, es que es un arma de estocada, por eso esa punta que tiene tan afilada y ese entrante, ¿no? Para que entre, tires y saques, porque entonces lo que haces es generar más herida, ¿no? Para eso se utiliza el Gladius. Y además, cuando el legionario entrenaba con el Palus o con otros enemigos, con otros compañeros, se practicaban 3 tipos de estoque, ¿no? Se buscaba siempre el estoque alto, supra, ¿vale? Que iría a buscar cuello, garganta, cabeza, toda la parte alta del enemigo. Luego estaba la media, que buscaría costillas, pecho, abdomen, toda la parte del torso. Y luego estaba infra, por debajo, que buscaba piernas o sobre todo seccionar los tendones, la parte trasera del pie, buscar inhabilitar al enemigo, ¿no? Desde rodilla incluso, claro, ligamentos, todo eso, ¿no? Hay 3 tipos de estocada que practicaban los legionarios que para mí son clave, ¿no? Porque tienes tres variantes, ¿no? Es decir, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Evidentemente, para hacer la estocada tienes que salir de detrás del escudo. Y eso es perder en ese momento el elemento defensivo. Pero al estar protegido de esa manera, pues un escudo tan grande pues te permite hacer estos... Ahí está la clave, Sergio, ahí está la clave. Creo que la clave está en lo que has dicho, Sergio, que es tú te estás protegiendo con el escudo y como el Gladius es bastante corto, tu tiempo de exposición es bastante corto también, ¿no? Y luego, otra cosa que tiene el Gladius tan pequeño es la economía de los esfuerzos. Estamos hablando de que llevamos encima 20 y pico de kilos, cualquier cosa que te permita alargar tus fuerzas ya está bien, pero es que hacer una estocada siempre requiere menos esfuerzo que levantar la mano y bajarla. Primero porque las armas de corte ya son más grandes, con lo cual la mano ya la tienes más cargada, ¿no? Y hacer el corte te pone menos tiempo y además tienes una economía de esfuerzos, ¿no? Así que si tú eres capaz de tener esta técnica buena con el Palus, pues tienes una ventaja, porque es lanzas estocada, te cubres, ¿no? Creo que, ellos lo utilizaron así y durante muchísimo tiempo fue una técnica invencible. Además, el Gladius es que realmente hay que tener presente que la estocada sí que puede matar. El tajo, raramente puedes matar a un enemigo que vaya con una armadura, lo hemos dicho antes, ¿no? Entonces, es más eficiente dar una estocada, por eso los legionarios entrenaban con estocadas, ¿no? Y lo hemos dicho, la punta del arma penetra, es un arma corta, penetra, y tú en el momento que haces la estocada, pues simplemente girando la mano a un lado o a otro, lo que haces es que la herida se abre más, sacas y sangra, ¿no? Y tiene ahí, y se puede incluso, te llevas todo lo que pillas, ¿no? O sea, arrastra, la hoja del Gladius se lleva vísceras, se lleva lo que haga falta, o en un cuello, yo qué sé, te imaginabas una estocada, ¿no? Con esa fuerza, no hay hueso ni hay nada que pare una estocada con esa fuerza, y un legionario que está entrenando con una espada que pesa 3 veces más, imaginaos luego cuando le dan un arma de estocada.
sea, que no, yo lo dije porque dije, vale, que sepamos todos ahora que cuando vemos en las pelis o en las series a gente manejando un Gladius como si fuera un garrote, eso está mal. O sea, eso y anda que no hay pelis que pasa eso, ¿eh? O sea, eso no era así. Y otro tema que también comentamos nosotros mucho cuando hacemos la recreación es el tema de espada con espada, ¿vale? Eso de chocar espadas es muy peliculero. Y hierro contra hierro se puede quebrar. Entonces, sí, evidentemente no es lo mismo que las espadas de acero de la Edad Media, que eso es muy diferente, ¿no? En este momento, el elemento defensivo es el escudo, se utiliza muchísimo. Cuando tú recibes o para parar un impacto de un enemigo, lo que haces es parar con el escudo. Luego sales y golpeas, vuelves a entrar, escudo para proteger, espada para golpear. No nos tenemos que dejar guiar también por lo que vemos en las películas y las series, ¿no? Porque son malos ejemplos y ahí no hay un rigor, es espectáculo. Evidentemente es más espectacular dos espadas chocando que una espada chocando con un escudo y un escudo golpeando, porque el escudo también es un elemento ofensivo, ¿vale? De hecho lo hemos probado y lo hemos explicado varias veces cuando hacemos la recreación, es que sabemos que incluso los legionarios en tiempos de Trajano tenían el escudo, tenían las capas de madera y luego tenía un borde de acero o de hierro con el cual se forraba todo el escudo. Y ese escudo lo que hacían es que a veces la parte inferior se limaba para que cortara, ¿vale? O sea, se hacía como que cortara por abajo. Entonces, si tú golpeabas con el escudo en la pierna o en la espinilla o en lo que sea, aquello cortaba, era un tajo, se afilaba. O sea, era como si tuvieras un arma de filo. Entonces, si tenías que golpear o tenías que empujar el arma, el escudo era un arma más. Es más, sabemos que los legionarios pueden llegar a levantar el escudo y golpear con el escudo de frente, y si te pillaba por aquí, por el cuello, te seccionaba el cuello. O sea, que es una pasada. O sea, que eso está probado. El escudo no es solo un elemento defensivo, sino que es ofensivo llegado al caso también. Sí, es duro. Además, una cosa también que tú lo has hecho así con lo de cuando se presenta el Gladius, Sergio, pero entender una cosa. Porque eso lo digo porque nos lo explica nuestro imperator, ¿no? El speaker, el director cuando se lo explica a la gente le impresiona bastante. Cuando yo lanzo el Gladius de esta manera y la introduzco en el cuerpo del enemigo, el arma entra unos centímetros dentro. Pero la carne haría ventosa. Con lo cual, para esto, automáticamente que lanzamos, giramos para poder sacar bien el arma. Hasta esto está estudiado. Porque cuando yo clavo cualquier arma, una espada o una lanza, cualquier cosa en el cuerpo del enemigo, eso se queda clavado dentro, hay que sacarlo. O sea, yo tengo que hacer luego el movimiento contrario para sacarlo. Mientras yo hago ese movimiento contrario, estoy expuesto. Vuelvo a repetir, no estoy cubierto con mi escudo. Es un tiempo de exposición. Cuanto más rápido sea esto, mejor será para mí. Si yo clavo, ahora voy a exagerar un poco, si yo clavo una lanza 20 centímetros en el cuerpo de una persona, luego la tengo que sacar, todo ese tiempo que es, cualquier otro enemigo me va a dar, con lo cual, todas estas cosas yo tengo que hacer, como ha dicho Sergio, estar seguro que yo le voy a meter 4 o 5 centímetros, girar, retirarme, ese hombre seguro que va a morir, y entonces yo protegerme rápidamente. Tampoco me puedo entretener tanto, con lo cual, ese arma corta es una ventaja táctica para el legionario. Bueno, curiosidades sobre el Gladius. Y ya que hablamos de Gladius, pasamos. Os he preguntado por esto porque me parecía súper interesante, ¿no? O sea, es el tema del estoque para manejarlo, porque el Gladius se ve muchísimas veces y siempre puede resultar más espectacular y tal, pero claro, no se suele hablar tanto de cómo se manejaba, por eso estaba guay que se explicase. Incluso los gladiadores combatían así, ¿no? Con el Gladius. Totalmente. Cuando encuentras dos provocadores o yo qué sé, o un murmillo que llevaba una espada corta o un tracio, combatían así, ¿no? Un golpe, protección, estocada, protección. Entonces, esto es más o menos como se combatía en el mundo antiguo. Los hoplitas griegos también lo hacían igual, ¿no? Escudo, lanza. El escudo no iba lanza contra lanza, ¿no? Ni chocaba espada con espada. Entonces, es quitarnos un poco ese estigma, ¿no? Ese estigma que nos ha dado Hollywood, que como siempre busca el espectáculo. Y además del Gladius, pues se usaban otras armas, ¿no? Se ejercitaban todos los legionarios en el uso de otras armas arrojadizas. En este caso, pues la jabalina o el pilum, ¿no? El pilum es un arma que normalmente en época alto imperial el legionario podía llevar dos pila, ¿vale? Que los llevaba en la mano o en la espalda o cogido dentro del escudo o lo que sea.
y se podían hacer lanzamientos con jabalina, que también se practicaba con el palos. O sea que realmente esto es muy importante, ¿no? Que todos los legionarios supieran tirar con armas arrojadizas, ¿no? Quizás, Sergio, otro mito que podíamos romper ahora, ¿no? Es el hecho de que las legiones luchaban con muchas armas arrojadizas. O sea, el contacto era prácticamente ya cuando iban a... O sea, ya era el punto central de la batalla, el de ir a romper. Pero cuando el enemigo se acercaba, esto que sale en estos, ¿no? En las películas de Hollywood que vienen todos corriendo hacia mí, la cantidad de proyectiles que le caía a esa gente era enorme. O sea, la legión estaba preparada para, de una manera estática, lanzarla, ¿no? Y la tormenta de pila, de jabalinas, era devastadora. O sea, no llegamos a imaginarnos la cantidad de muertos que podría generar un arma, una jabalina como la romana pesada, con esa forma tan espectacular que se clavaba. Eso tiene que atravesar la carne de los escudos de una manera enorme, ¿no? Así que el enemigo que venía antes de enfrentarse a una formación estrecha y alineada de legionarios que saben luchar porque lo están practicando todo el rato, antes eran recibidos por armas arrojadizas. Una pregunta, vosotros que habéis estado bueno, que habéis practicado con jabalinas o con pilum, que al menos lo habéis tenido, ¿cuánto puede pesar una jabalina o un pilum, más o menos? Las hay de varios pesos. Hay pilum ligero y hay pilum pesado. Los pilum pesados a lo mejor llevan una bola de contrapeso que hace que pese más. Entonces, hay para varias distancias. Si quieres tirar una lluvia de pila a 20 metros, tirarás el pila ligero. Si quieres tirar a 15 o a 10, a lo mejor ya utilizas el pesado, porque es más corto pero más contundente. Entonces, podía pesar, yo qué sé, Ángel, entre 7, 8 o 10 kilos, o incluso un poquito menos. Sí, yo creo que el ligerito, ¿no? Puede pesar 2-3 kilos y el otro sí que puede pesar perfectamente 5 kilitos, sí. Pero perfectamente piensa que en los entrenamientos, nosotros que somos recreadores, ensayamos el lanzar el pila. Y cuando el pila, o sea, ya ha salido de nuestras manos, automáticamente nos llevamos la mano derecha al gladius y se lo sacamos. O sea, que al enemigo ya lo recibimos en formación de ataque, dijéramos nosotros en defensa, en parati, que nosotros llamamos, ¿no? O sea, que eso se entrena. Se lanza, el enemigo está muy cerca cuando se lanza el pila pesada. Estamos hablando de esto, 10 metros, 15 metros no más, y nosotros ya lo recibimos con el gladius en la mano. O sea, que primero te desprendes del pila y luego esto. Pero este pila pesado, que es lo que dice Sergio, que tiene un contrapeso, es que esto cae, tú lo levantas, pero esto cae como si fuera una piedra, O sea, una piedra con una punta piramidal de 60 centímetros. Eso se clava en cualquier sitio. Es que me imagino, claro, que me estoy pensando en alguien que entrenaba con eso y que tenía puntería con eso, en plan que apuntaba y daba. O sea, que el entrenamiento debía ser repetitivo, ¿no? O sea, machacón directamente para atinar, porque con algo de 6 kilos, atinar a, ¿qué me has dicho? 10, 15 metros más o menos con una pila pesada. O sea, que el entrenamiento debía ser bastante bestia. Por eso me quería imaginármelo, ¿sabes? Bueno, y después de eso también tenemos otras armas, ¿no, Ángel? El arco, por ejemplo. Arco y onda, ¿no? El arco y la onda. Nos dice que yo la primera vez que he oído en una batalla que la onda se utilizaba de una manera totalmente discrecional, viene a ser prácticamente con Mario. Vegecio nos dice que todos los legionarios tenían que aprender a lanzar con onda. La onda también es un arma. Yo no sé exactamente, Sergio, a qué calidad llegarían los legionarios, pero 800 legionarios, 900 legionarios, todos tirando con onda mientras el enemigo, es que no sé cuántas piedras salen, es piedra, ¿no? Y aparte de esto, el 30%, nos dice Vegecio, también tenían que tirar con arco. O sea, no solamente tenemos los auxilia, estos soldados auxiliares, que son normalmente de Oriente, porque tienen más cultura con el arco, ¿no? Que formaban parte de las tropas auxiliares. También el 30 o el 40% de los legionarios romanos también tenían que saber lanzar con arco. Con lo cual, es lo que he dicho antes, las armas arrojadizas eran lo primero que se presentaba, que veía el enemigo de los legionarios. Y estos lo entrenaban. Caesar Sancta Urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germania mis, senatorem publium quintilium varum. No sabemos latín, como este señor, pero sí que te podemos enseñar Roma de una manera muy diferente. Puedes acompañarnos en un gran viaje en el cual puedes ver el puerto de Ostia, el Coliseo, la Domus Aurea, el mercado de Trajano, la columna de Trajano,
el Foro Imperial y muchísimas cosas más. Además, con sorpresas incluidas relacionadas con Julio César y con la Roma de noche. Si quieres, puedes unirte a esta gran experiencia con Grupeando Tours. Vente con nosotros a la URBS y no te lo pierdas. Bueno, y las ondas que según me comentasteis tienen un origen muy nuestro, ¿no? Que la primera vez que se vieron fue por aquí, ahí en las Islas Baleares, ¿no? Bueno, ya se veían en la antigua Grecia, o sea, había honderos cretenses. Digo, los romanos, la primera vez que lo vieron, sí. Pero los romanos utilizaron mucho a esos honderos baleares porque tenían fama de ser muy buenos. Y es que la onda, si te fijas y si hacemos pruebas, que lo hemos hecho nosotros, yo soy arquero, disparo con arco histórico, precisamente, la flecha sale muy fuerte y muy rápido, pero es que un proyectil lanzado por un hondero profesional, que es proyectiles de plomo, unas balas así, que se llaman glandes, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo se llaman? ¿Has dicho? Glande. El glande es el proyectil del... Sí, como el glande de esto, ¿vale? Es lo mismo. Sí. Pero proyectiles de plomo así, que además les podían hacer incluso un agujero en medio para que silbaran. O sea, imaginaros 500 proyectiles de golpe en una primera andanada, silbando, y podía atravesar y destrozar un casco romano. O sea que, ojito, y tú no te acercas porque los tienes que pillar, porque van sin nada, van sin armadura, te pegan ahí una lluvia de 10.000 proyectiles, se van corriendo, o sea que la onda era también una herramienta muy importante que, por ejemplo, en tiempos de Mario, el propio Mario se encargó de entrenar a sus hombres, a sus legionarios, para que supieran tirar con onda. O sea que es un elemento importante, práctico, fácil de llevar, y cogiendo un pedrolo del suelo ya tienes un proyectil. O sea que, imaginaos, ¿no? He hecho una encuesta en el canal, ¿vale? Preguntando, porque nos han preguntado a nosotros que éramos más de Glórica, Mata o de Segmentata. Yo les he hecho la misma pregunta a nuestra audiencia. Si vosotros tuvierais que llevar una armadura, ¿qué preferiríais llevar? ¿Una Mata o una Segmentata? Así que nos vayan respondiendo y luego miramos a ver el resultado. Yo te adelanto que por lo que me habéis comentado, sí, como dice Ángel, una Segmentata. O sea, yo por lo que habéis comentado, es que está claro, vamos. En el caso de las ondas, también, por ejemplo, los mejores honderos tenían 3 tipos incluso de ondas y 3 tipos de proyectiles, ¿no? Y también otra idea que también podéis tener es que mientras los legionarios de primera fila estaban luchando, los legionarios que estaban en segunda fila, había gente que lanzaba proyectiles. O sea, que los que estaban en la fila que luchaban contra los legionarios, las 2 primeras o 3 primeras filas no podrían porque estaban muy cerca, pero los de detrás recibían una constante lluvia de flechas y de ondas también. Con lo cual es muy importante que todo hombre pueda lanzar onda. Evidentemente, si lanzo onda, no puedo tener el radius. Con lo cual, todas estas cosas tienen que combinarse, pero tropas auxiliares ligeras se pondrían detrás de las tropas pesadas para ir continuamente lanzando proyectiles contra toda aquella masa de hombres que está intentando romper esta primera línea. Súper completo, ¿verdad? Que sabemos de todo. Los legionarios nos entrenan para hacer cualquier tipo de uso de armas, ¿no? O sea, esto es increíble. A lo mejor os creíais que a los legionarios solo los entrenaban en el uso de la espada. No. Imaginaos todo el arsenal que tiene que llegar a dominar un legionario. Y además, los legionarios de infantería también tenían que aprender a montar a caballo. Es que esto flipas, ¿no? Porque si yo soy de infantería, ¿para qué tengo que subirme a un caballo? Y cuando no había estribos, No, que esa es la historia, O sea que... Estribo. Yo, Sergio, no me puedo imaginar cómo puedo subir yo a un caballo con la Glórica Segmentata, ¿no? En mi cabeza no soy capaz de ver la postura para subir. O se agacha el caballo o yo no puedo subir. O te subes encima de un compañero, ¿no? Que te haga de taburete o de escabel, o si no subes. Hay que distinguir quizás, Sergio, para que nuestros oyentes no se lleven a engaño. Una cosa es un jinete, que es una persona que está preparada para luchar encima del caballo, es un jinete, pero lo que nosotros decimos es que todos los legionarios de infantería tenían que saber montar para desplazarse rápido. Ellos no iban a luchar a caballo, ellos iban a desplazarse, bajar y luchar luego a pie. ¿Qué ventaja tenían? El desplazamiento. Oye, pero es importante también entender que el tamaño del caballo de la edad antigua, de esos tiempos, no era el tamaño del caballo monumental y descomunal que tenemos ahora, sino que eran caballos normalmente mucho más bajitos. Ya no hablo de los ponis que llevaban las númidas, que llevaban una especie de ponis, o los hunos que llevaban caballos más pequeñitos de la estepa, pero sí que los caballos mediterráneos de ese momento no eran tan grandes como los caballos de la actualidad. Entonces, subir sí que podían subir, y lo hacían con y sin armadura, y lo hacían
también practicando con caballos de madera, ¿vale? Porque tú imagínate un caballo que esté todo el día aguantando gente que se le sube encima. El caballo debe estar también hasta las narices, ¿no? Entonces, igual que tenían un palus para entrenar los golpes, tenían caballos de madera para practicar el salto y subirse encima, ¿no? Entonces, luego sí que una vez sabían y tal, pues en un momento determinado se utilizaban para desplazarse, pero yo qué sé, tú imagínate que caen jinetes de caballería y quedan caballos allí y tú tienes que hacer una carga, pues bueno, por lo menos que sepas cómo coger las riendas de un caballo, ¿no? Entonces, o espolearlo con los talones, ¿no? Entonces, unas nociones mínimas sí que se tenía que tener. Entonces, sí. Todo, como ves, es un entrenamiento completo. Además, el enemigo igual no sabe si han caído muchos jinetes tuyos y si sumes a tropas de infantería igual se asusta. Quiero decir que todos son ventajas. Y es que, claro, me habéis dicho lo de montar con las armaduras, que habéis dicho que más o menos podías estar, la armadura que pesaba 10 kilos, 6, 8 kilos, habéis dicho que pesaba, bueno, o sea, más. O sea, yo la que tengo yo de Aquilifer, que me pongo yo, pesa 15 kilos. Pesa 15 kilos, perdón. O sea, me imagino, yo me he montado a caballo varias veces, me imagino con 15 kilos encima y, joder, o sea, digo yo, o sea, debe ser complicadito, ¿sabes? Que, bueno... Bueno, y después lo que hemos comentado antes, ¿no? Llevar cargas, ¿no? Acostumbrar a los soldados a llevar cargas que también era una parte esencial de la disciplina, ¿no? A los reclutas en particular, pues, dice también Vegecio que se les debe obligar frecuentemente a llevar un peso de no menos de 60 libras, unos 32 kilos, que es los que pesan sus armas, y marchar con ellas en las filas. Y hombre, esto, pues, se debe a que en las expediciones más difíciles a menudo pues necesitarán llevar provisiones y llevar las armas encima. O sea que cuando tú te desplazas por zona hostil, pues tienes que ir con la armadura puesta. Es decir, en tiempos o en zonas menos hostiles, en territorio aliado, pues puedes llevar la armadura más ligera o la puedes llevar en la furca. La furca es el palo ese de madera que llevaban que tenía como una cruz, que era como palo con cruz, y allí se colgaban todos los elementos, cascos, se podía colgar cosas del petate, ¿no? Lo que sería el petate del legionario más moderno, del soldado más moderno, pues llevaban una especie de furca, un palo de marcha, y allí colgaban en alguno de los enseres, ¿no? Entonces, toda la panoplia del legionario pues podía ser de unos 35 o incluso más, ¿vale? Depende de todo lo que llevabas. Ollas, la panoplia y la impedimenta era esto. Evidentemente la impedimenta no sé si la llevarían, por ejemplo, cuando iban de urgencia, ya la llevarían a través del bagaje, ¿no? Pero la panoplia, o sea, sus armas de lucha, esto la llevaban a todas partes, porque no se iban a presentar al enemigo sin armadura o sin escudo o sin pila, o si todo lo llevaban siempre, ¿no? Y la impedimenta, pues también, pues un pico, una pala, un cesto, cosas para la higiene personal, todo aquello para cocinar, para beber, para comer, todo eso se llevaba encima, ¿eh? Es que y esto era el legionario Impeditus, Sergio. Nosotros tenemos un legionario Impeditus y nos hemos buscado un vasco, con lo cual yo no puedo con todos esos kilos. Apoya a la República Calamar con una donación o suscripción. A cambio, tendrás contenido exclusivo para fans y acceso anticipado a nuestros programas. Ojo, que nos acaban de hacer una aportación en directo de €1, Hartman. Bueno, gracias. Esto se merece un relevo. No, a este hombre no lo pondremos a hacer guardia esta noche, ¿no? Con este aporte que ha hecho a la causa legionaria. Ninguna vigilia, este va a descansar. Te va a descansar todas las vigilias, ¿no? Nos hace una pregunta Francisco Abel, que dice que preguntaba antes que los auxiliares recibían el mismo castigo. Sí, cobraban menos. Y cobraban menos. Era la única cosa que los diferenciaba. Cobraban menos y cuando se licenciaban... Más años de servicio también que el legionario. Sí, tenían 5 años más de servicio, cobraban menos y cuando se licenciaban su recompensa era lo que eran los legionarios cuando empezaban, que era ser ciudadanos de pleno derecho. Pero sí, la disciplina militar, ellos eran parte del ejército romano y la disciplina militar no distinguía entre ciudadano romano y no. Estos estaban condenados a cualquier castigo, igual exactamente que un legionario. Están saludando por aquí Greco Romano, Historia y Total War y El Gato Historiador. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? A mí lo que me está fascinando es que, claro, cualquiera podría pensar, ¿el entrenamiento de un legionario romano? Pues aprender a acomodarte de leches y a marchar. No. Y va al último punto que me gustó muchísimo cuando lo vi, que
oye, que los campamentos romanos también el tema campamentos también forma parte del entrenamiento. O sea, no solamente tienes que aprender a pegarte de piñazos con la jabalina, con escudo y gladium, con armas arrojadizas, aprender a nadar, aprender a saltar, a marchar, sino que, oye, que los campamentos también es una parte importante. Y me molaría que hablaseis de estos porque esto, o sea, es que me flipa escucharos sobre esto y por eso. Te lo diré de una cosa. Los legionarios estaban preparados para luchar, pero las guerras eran relativamente raras. Uh-huh. Eran relativamente raras. Y yo tengo una masa de 5.400 hombres, más o menos, una legión bien formada y entera, y no las voy a tener haciendo el holgazán. Así que una de las cosas que les enseño es hacer obra pública. La primera cosa que les enseño a hacer es su propio campamento de defensa. Además, rápido y bien hecho, con su foso, con sus murallas, con sus torres, con sus puertas, con sus instalaciones, con sus horreas, con sus almacenes, con sus hospitales, con sus factorías, con su buena tienda para el legados, con su contubernio para los soldaditos, ¿no? Y cada oficial pues tenía una tienda, cuanto más importante era el oficial, más grande era su tienda. Eso se montaba y lo sabían claramente. Pero este entrenamiento de hacer estos campamentos no estaba solo destinado para hacer campamentos, sino que estaba destinado para hacer obra pública. Los legionarios romanos eran los que hacían la práctica mayoría de la obra pública, los puentes, las carreteras, los grandes templos, lo hacían ellos. La carga a lo burro, dijéramos, cargar piedras y bajar piedras, esto lo hacían los esclavos. Pero el personal cualificado eran los legionarios romanos. Y los campamentos estaban bien hechos, no como en Bárbaros. No. Ahí te iba a decir yo, no como el de la primera temporada es cutre. Sí, la primera, sobre todo. Pero el de la segunda ya parece ser que alguien se dio cuenta de decir, hostia, podemos recrear un campamento mejor porque eso se cuela cualquiera, ¿no? Y te roban un águila ahí como el que te roba un... Sí, eso es una cosa que comentaban en un directo hace un par de semanas que decíamos, oye, esto de colarse realmente parece que era la jornada de regalamos algo, ¿no? De puertas abiertas como en la ESO. Exacto, tal cual. Es que yo flipaba con aquello. Yo, bueno, se cuelan ahí haciendo un poquito tal y bueno, se acabó. Pues la puerta, sí. Que más fácil que entrar en un campamento donde hay 5.400 legionarios y tú eres un bárbaro o una bárbara y no te van a ver, o sea, porque es normal que no te vean, porque eres mágica. Y por la puerta principal, como tú has dicho. No hacen aquí, se inventan una fantasmada que clavan un túnel por debajo ni cosas de tal. No, por la puerta principal, ¿qué coño? Ya aquí directo. Sirlan, Sergio, esta respuesta igual es más para ti que para mí, ¿no? Pero Sirlan nos pregunta, nos dice, si tan efectivo eres el Pila, ¿qué pasó en Carrae? No entiendo cómo no pudieron repeler a los catafractos. Además, ¿no tenían fulcum? ¿Qué pasó ahí? Estamos hablando de que un Pila alcanza 15 metros. Una flecha con un arco sasánida, ¿cuánto? Bueno, sasánida, en este caso parto, ¿cuánto alcanza? Y hay que entender que lo del fulcum está por demostrar todavía, ¿eh? El tema del fulcum es algo que no está demostrado y que si se hace ya en tiempos más tardo imperiales, ¿vale? Tardo romanos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que lo que pasó en Carras, lo hemos explicado alguna vez, pero lo vamos a repetir, y es que evidentemente, por mucha infantería pesada que tú lleves, lo que necesitas tener para neutralizar a la caballería ligera enemiga es caballería ligera también, que es lo que no hizo Craso, no esperó a los contingentes númidas. Un craso error, correcto. Entonces, la caballería pesada, que era la que llevaba Craso, la que iba al frente su hijo, salió a neutralizar a la caballería ligera, parta, pero la caballería pesada parta interceptó a la caballería pesada romana. Con eso, ¿qué tenemos? Que nos encontramos sin caballería pesada romana, o sea, caballería cero, y tienes ya caballería ligera con arco que está constantemente disparando desde una distancia brutal. Y los legionarios tienen un alcance, como hemos dicho, de 15-20 metros con el pila. Además, que no están para lanzar pilas, están para protegerse. O sea, escudos en alto y constantemente recibiendo proyectiles desde todos los lados. O sea, que por mucho que formes un cuadro, si se te ponen en la retaguardia, te disparan y también te alcanzan por la espalda. Entonces, lo de Carras es un desastre en toda regla, pero es un desastre de previsión, porque si Craso hubiese llevado una caballería ligera suficiente como para interceptar a la caballería ligera enemiga y la caballería pesada se hubiese enzarzado con la caballería pesada enemiga, hubiese habido una equidad, ¿vale? Entonces a lo mejor sí que hubiese podido imponerse, pero fue un fallo de cálculo, una precipitación, porque no quiso esperar que llegaran los auxiliares númidas. Si hubiese esperado, pues a lo mejor la campaña se hubiese hecho con más...
nuestro señor Trajano no tuvo ese error, ni Septimio Severo tampoco. Es decir, que era muy malo La caballería mauritana de Lucio Quieto fue esencial para acabar con la caballería sármata y para flanquear en las guerras dacias. O sea, lo tuvo muy, muy claro Trajano, que no iba a cometer los mismos errores que en este caso cometió Craso. Pero bueno, tenemos más preguntas porque yo creo que de tema, yo creo que lo podríamos el tema ya está prácticamente dejar aquí, que yo creo que es muy ilustrativo, hemos dado mucha información. Sí. No sé si nos dejamos algún punto en el guión, pero ya si acaso la parte más táctica y más de combate y tal, si queréis la dejamos para el próximo programa. Y no sé si tú tienes preguntas también por ahí, José. Si tienes han sido los saludos y todas estas cosas de gente que ya conocemos, Greco, Gato Historiador, Perrete de Cartago, un habitual en Twitter que siempre está vacilándonos un poco con el tema de tal, pero bueno, bien. Sí, tenemos un tocayo tuyo, Sergio, que dice que es difícil de contestar, ¿no? Pero ¿qué consideráis que son las causas de la evolución del armamento ofensivo y defensivo de los legionarios del siglo III? Al siglo III, la anarquía militar, los ilirios, nuevos enemigos. Pues bueno, yo creo que es muy complicado contestar. Es largo, podemos hacer un programa solo para contestar esta pregunta. Pero bueno, así rápidamente, Roma siempre tuvo una característica, que supo adaptar su armamento al enemigo que tenía más importante en aquel momento, ¿no? Y eso fue lo que hizo en el siglo III, ¿no? El problema del siglo III es que un romano, su peor enemigo era otro romano. Correcto. Y que es verdad que en ese momento, en ese siglo III, pues ya empezamos a ver como que las caballerías se empiezan a imponer a los ejércitos de infantería, se cambian los hábitos de combate, las normativas de combate, Roma se tiene que adaptar a los tiempos y evidentemente es lo que necesita. El enemigo cambia sus estilos, cambia sus tácticas y Roma también tiene que hacerlo. Pero bueno, ya dedicaremos precisamente más adelante un tema a hablar sobre esto porque me parece que es algo muy interesante. Deciros también que en la encuesta ha ganado la Segmentata por un 73% a un 27% que se pondría la mata. O sea que la gente ha seguido nuestros consejos. Creo que hemos influido un poquito, ¿no? En esa encuesta. Está un poquito manipulada, ¿no? Saludos también al Gato Esperador, a Cus, que está también por aquí, que nos saluda en nuestro canal. Darle un abrazo también a Cus. También a Maximus Darius, que tenemos por aquí, que dice que el otro día en un programa con Almansa hablaba de la teoría de que se usaba la lana para usar tiendas y forros, por ejemplo, del escudo. Lana impermeabilizada de la anilina para la grasa de oveja. Sí, para guardar el escudo de las inclemencias del tiempo se utilizaban, los escudos se protegían y es verdad que si tú las tiendas también las haces del mismo material, pues son más impermeables, ¿no? Y evidentemente en un tormentón, pues mejor estar con una tienda así que no una tienda que empape, ¿no? O que cale. El escudo, además, Sergio, estaba más tiempo dentro de su funda que no en activo. Tú entrenabas con escudos de entrenamiento y tu escudo era un objeto que protegía tu vida en batalla, con lo cual lo cuidabas bien. Un escudo bien encerado, un escudo en buenas condiciones, con sus buenas protecciones de bronce o hierro que lo defendían, es muy importante para tu propia vida, con lo cual estaba bien cuidado y en una buena funda impermeabilizada seguro. Nos dice también Hartmann que Carras a toro pasado sabemos que fue un craso error, pero también es un gran acierto por parte de Surena, que planteó una gran logística con miles y miles de flechas. Hombre, evidentemente, Surena se aprovechó de la precipitación de Craso, lo estudió, supo que no tenía tanta caballería, entonces simplemente se tuvo que encargar de neutralizar esa caballería pesada. Y cuando la tuvo neutralizada, se dedicó a acampar a sus anchas, porque es que está documentado que los jinetes arqueros que se pusieron hasta el culo de disparar, yo creo que aquel día, los pulgares y los dedos de los arqueros se sacaban humo. Más de uno acabaría con el dedo en piel viva, ¿no? En carne viva, porque realmente había camellos que iban reabasteciendo a los arqueros. O sea, fue un continuo reabastecer. Es verdad que los romanos aquel día recibieron una tormenta de flechas, pero ríete tú aquella que sale en 300 que dice esta noche vamos a convertir nuestras flechas ocultarán el sol. Eso es, pues lo mismo, pues aquel día Craso no vio ni un rayo de sol, lo único que vio fue flechas cayendo encima de sus cabezas. ¿Quieres, para ir cerrando antes de despedirnos, antes lo he dicho medio en broma, ¿no? No, hombre, antes de despedirnos me refería a nuestro señor Trajano, porque es el que fundó la Legio Seconda Traiana Fortis, cuando fue hacia Xenofonte, hacia el Imperio Parto, llevó cohorts, equitatas
de Sagittari. O sea, 400 y pico de hombres arqueros y 120 a caballo. Pero todos estos eran arqueros. Y de estas se llevó muchísimas cohortes. O sea, que los arqueros romanos eran muchísimos arqueros. Y era la manera de contrarrestar lo que decimos de esta combinación que tenían los espartos en aquella época, que era caballería ligera apoyada con arqueros y los catafractos. Claro, si yo enfrento con infantería ligera a esos catafractos, que eran insuperables en aquella época, me quedo sin caballería. ¿Qué hacía Roma? Tú me lanzas flechas, yo más. A ver qué tiene más flechas. Y mientras tanto voy avanzando, ¿no? La manera de enfocar esto de Trajano fue llevar muchísimos arqueros, y muchos eran de esos pueblos de allí, por ejemplo Palmira o sirios, que también tenían muchísimo arte con el arco, ¿no? Con lo cual lo de Craso es un caso error, pero vamos, de calle. Mucha ansia tenía ese hombre. Y aprendieron luego los que vinieron después, que eso también es importante, ¿no? Haber leído los errores y no cometerlos doblemente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos, porque yo creo que ha sido un programa bastante completo. Nos dejamos seguro algún puntito, pero yo creo que hemos tratado todo lo que queríamos hablar. Hemos hecho un repaso enorme a cómo podía ser el entrenamiento del legionario romano. Y si, José, tú estás de acuerdo, pues la siguiente vez que nos reunamos hablamos de las tácticas militares, de las formaciones de combate y de cómo se aplicaba todo eso luego a la hora de chocar, ¿no? Que eso es lo importante. Si ese entrenamiento ha servido, ¿no? Nada, yo solamente, pues yo ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para las colaboraciones que queráis. Y yo solamente por las 4 cosas que puedo aportar, yo solo por estar aquí y escucharos de primera mano, que es un auténtico placer escucharos. Yo vengo, vamos, de cabeza. Y luego tenemos pendiente que saber también que los dos canales hemos hablado sobre la primera temporada de Roma. Ya os avisamos que también nos hemos puesto de acuerdo para hacer un próximo directo ya pasada Semana Santa, cuando todos descansemos y estemos con las pilas cargadas, donde analizaremos la segunda temporada de Roma conjuntamente los dos canales, porque como ha coincidido en el tiempo prácticamente que sin ponernos de acuerdo hemos tocado el mismo tema, pues ya que estamos hablándolo con José dijimos, oye, ¿por qué no hablamos también de la serie Roma, la segunda temporada, y lo hacemos en un dual streaming como hemos hecho con ya que... Sí. No, además, pues eso, no fue tan buena como la primera, que eso ya lo adelantasteis en vuestro directo también, y dije yo, pero bueno, también hay cositas que comentar, ¿no? Bueno, pues Ángel, ¿algo que añadir antes de que regresemos al campamento? Ha sido un día bastante agotador, mucho esfuerzo. Sí. Que se suscriban a Sergio Alejo Gómez, YouTube, y que se suscriban también a Lignomen Roma en iVoox, que ya sabéis que todo aquello que tenga que ver con la historia de Roma y la historia de la cultura clásica, que últimamente Sergio me saca a mi zona de confort, pero todo lo que es historia de la antigüedad, tarde o temprano aparece también en Lignomen Roma. Así que Lignomen Roma, iVoox, y a Sergio Alejo Gómez en YouTube. Y también nuestro invitado, trasero de la historia, véndete. No, yo simplemente, si queréis, si os mola, o sea, el contenido largo, extenso y de verdad, que os cuenten bien las cosas, no simplemente 4 punzadas como os doy yo de vez en cuando, que soy de 4 pinceladas. Si queréis enteraros bien, en profundidad de las cosas, como en este caso, que cómo funcionaba el entrenamiento de las legiones, ya sabéis. O bien Sergio Alejo, creo que lo estoy haciendo. No, que esto es la pantalla. O bien en el canal de Sergio, o bien en el iVoox, para cuando vais en el coche o cualquier cosa, os lo ponéis. En lugar de escuchar música chunga como tipo reggaetón o algo así, pues ya sabéis, os ponéis el canal el iVoox de Ángel, y ahí se aprenden un montonazo de cosas. Pues muchas gracias, y sabed que como nos han apoyado en el directo, también podéis apoyarnos en diferido, podéis hacer vuestras donaciones. Nosotros estamos dispuestos para seguir reclutando legiones para irnos a hacerle la guerra a los britanos, a los partos, a los galos, a quien se cruce. Y imagino pues que en el trastero de la historia también podéis hacer lo mismo. José también tiene activado el tema de los apoyos. Apoyad el canal, apoyad su canal, nuestro canal, apoyad la cultura, apoyad la divulgación, porque, chicos, esto también requiere un esfuerzo y contamos con vuestro apoyo, y que la República Calamar se convierta en Imperio Calamar y que el trastero de la historia crezca más. Así que volveremos con más directos y prometemos que lo haremos con más ganas que nunca. O sea, que estad bien atentos, que os iremos informando en redes. Cuidaros mucho, sed felices, y si viene un reclutador de las legiones, pensadlos un poco, porque el esfuerzo que vais a tener que hacer va a ser muy grande, Así que, ojito, Saludos, calamares.